Venga, empezamos porque además estamos viendo que hay preguntas y no queremos que se quede nada del tintero. Pues buenos días a todos. Está con nosotros Jorge Escobar, que es el director general de Nero Consulting. Hola Jorge, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y está también Luis Maura, que es el director del área de Commercial Real Estate, que es un poco el que lleva esta clase de proyectos y que es el que ha gestado y gestionado esta operación para todos vosotros los inversores de Humanitae. Así que sin más preámbulo, os contamos, es un proyecto que se abre a inversión mañana a las 4 de la tarde. Vamos un poco justos con el webinar, pero ya sabéis que estas fechas son complicadas, que lo estamos todos reincorporando y vamos muy justos. El proyecto tiene un importe de financiación por parte de inversores de Humanitae de 5 millones de euros. Pero si quieres, Luis, nos cuentes un poco las características generales del proyecto, o Luis o propio Jorge, vamos. Bueno, Jorge, si quieres, encantados a todos, un placer saludaros. Yo dejo un poco la palabra a Jorge, que de primera mano explique un poco las características del proyecto, que explique un poco, yo creo que Nero Consulting, aunque como es el segundo producto que tenemos con vosotros, y hace poco que cerramos el anterior, a lo mejor nuestros inversores lo tienen fresco, pero bueno, siempre es bueno refrescarlo. Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, como decíamos en el vídeo que Urbanitae ha publicado, Nero es una empresa que fundamentalmente se dedica a la promoción inmobiliaria y desarrollar suelo de diferentes tipologías, ¿no? Como decía Luis, hace pocos meses hemos ya lanzado una promoción residencial con Urbanitae también y estamos muy metidos también en el sector living, especialmente en las residencias de estudiantes, que tenemos varios ya proyectos en marcha y uno de ellos es este de Móstoles de 314 camas. Es un proyecto ubicado en una zona excelente dentro de la zona, digamos, clasificada como Prime en la geografía nacional. Madrid es una zona, como todos sabéis, Prime junto con Barcelona. Y dentro de lo que es la provincia de Madrid estamos ubicados pues, en Móstoles, enfrente justo a la Universidad Rey Juan Carlos, que junto con las universidades de esta zona del suroeste de Madrid pues, agrupan un conjunto aproximado de unos 53.000 estudiantes. Con lo cual, teniendo en cuenta que hay un incremento de estudiantes de movilidad en los últimos años, se está notando. Ahora mismo estamos cerca del 30% aproximadamente de los estudiantes que están en las universidades de este entorno, de tanto la propia Rey Juan Carlos de Móstoles como en el campus de Leganés, en los campus de Getafe, etcétera. Estamos en estos porcentajes que son realmente altos e incrementándose, con lo cual pensamos que la ubicación es excelente. Y por eso vemos que es un proyecto triunfador. Entonces, ¿cómo es el proyecto que hemos diseñado aquí? Estamos hablando de un edificio, justo como digo, a 5 minutos, cruzando la A5 con una pasarela frente a la Universidad Rey Juan Carlos. El edificio pues, son unos 12.000 metros cuadrados sobre rasante, tiene 314 camas. Y tendrá pues, todos los servicios que tiene que tener una residencia de estudiantes a día de hoy. Una residencia moderna, con zonas de ocio, zonas de estudio, por supuesto, tiene zonas de cafetería y zonas de comedor, tendrá fuera una piscina, tendrá una serie de zonas de juegos, tendrá su pista de running alrededor de la residencia y zonas de aparcamiento. En definitiva, lo que queremos es un poco continuar con la tendencia que hay en este tipo de residencias que se alejan un poco del modelo antiguo de hace 30, 25 años, residencias donde en definitiva no solamente son para ese primer año del estudiante, de primero de carrera y luego se va a buscar un piso, es todo lo contrario, son residencias que ahora realmente los estudiantes lo que quieren es quedarse ahí para continuar sus estudios y los siguientes cursos, ¿no? Esto está haciendo que las ocupaciones en definitiva ahora mismo en zonas como Madrid pues están muy cercanas al 100% en las residencias de estudiantes que se están poniendo en marcha en estos últimos años. Entonces, Sí, hay un doble fenómeno efectivamente que es que aumentan muchísimo los estudiantes desplazados, los que están estudiando y no son de la capital, por lo tanto necesitan dónde vivir. Y también pues hay un efecto colateral en la subida del precio de la vivienda, que es que la fórmula de alquilar vivienda y compartir con otros estudiantes ya no sale tan rentable porque salió un artículo recientemente que ha subido más del 50% el alquiler de habitaciones
en este momento en pisos compartidos en Madrid. Con lo cual, si tú ofreces un precio competitivo y estás pegado a la universidad y en un entorno moderno con equipamiento, pues resulta una oferta más atractiva que la tradicional de compartir un piso en malas condiciones lejos de la universidad, porque ya por precio no compensa. Eso es, eso es. Y luego, oye, por reforzar un poco el mensaje de que al final en Madrid, bueno, esto yo creo que ocurre en casi todas las principales ciudades españolas donde el mercado de estudiantes es amplio, pues véase Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, ciudades como Granada, incluso Santiago, ¿no? Que acogen al final muchos estudiantes. El mensaje claro en el mercado es que todavía, a pesar de que se están desarrollando muchas residencias de estudiantes en todas estas ciudades, el mensaje es que el gap hasta cubrir la necesidad, ¿vale?, de todos los alumnos que demandan alojamiento es muy, muy grande. Y esto se ve mucho más afectado en ciudades como Madrid y Barcelona, ¿vale? Al final, los números que contaba Jorge en la Universidad Rey Juan Carlos tiene más o menos un total de unos 40.000 estudiantes, más o menos, ¿vale? De los cuales, pues eso, entre un 30 y 35% son de movilidad, ¿vale? Si tenemos en cuenta que esta residencia va a tener un total de 314 camas, el ratio de cobertura, ¿vale? Vemos que está muy, 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 muy por encima de un ratio de cobertura sano, en el buen sentido, es decir, oye, pues lo perfecto sería que cada estudiante tuviera una cama donde poder pasar el curso escolar, ¿no? Pero si hacemos este número, pues básicamente nos da que hay 15 estudiantes por cada cama, ¿no? Si cogemos la competencia más cercana que se puede considerar o no, ¿no? Competencia directa de esta residencia, es decir, residencias que van a poder alojar a estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, pero vamos, creemos que este suelo, por nuestro lado, debido a su gran ubicación, va a ser una de las preferencias, ¿no?, de aquellos alumnos, de aquellos estudiantes en el año que abra la residencia, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta todo ese pipeline que hemos identificado junto a terceros, ¿vale? Al final, el ratio, ¿vale?, estaría en 5, más o menos en 5 camas por estudiante, ¿no? Que al final se queda también muy, muy por encima de lo que es un mercado sano y debería ser, ¿no? Además, 5 estudiantes por cama. 5 candidatos estudiantes. 5 estudiantes de movilidad por cama de oferta. Correcto. Y además aquí hay también un tema importante que al final, oye, muchas veces los padres de estos estudiantes, ¿no?, son los que eligen, porque básicamente son los que pagan, ¿no? Eligen dónde va a estudiar su hijo, dónde va a cursar su estudio su hijo y dónde se va a quedar. Entonces, para ellos, mucho más seguro, mucho más cómodo, pues que se queden en una residencia de estudiantes que ya saben que les va a dar el servicio completo, comidas, desayunos, comidas, cenas, ¿vale? Va a tener también una zona de amenities para que pueda realizar distintas actividades. Va a tener, sobre todo, va a estar rodeado de un ambiente de estudio, ¿vale? Porque es decir que todos los inquilinos, por así decirlo, serán estudiantes, ¿vale? Y se quitan un poco de en medio esa posible preocupación de meter a mi hijo en un piso que tampoco sé muy bien quién es el vecino, ¿no? Entonces, este tema, que parece a lo mejor una tontería, sí que es bastante relevante, y hablando con los distintos operadores, ¿no?, ya no solo para este proyecto, sino para otros, pues es un tema que es bastante relevante. ¿Cómo está el proyecto en términos de adquisición de suelo, de identificación de un operador, etcétera? Porque recordar que al final la idea de esta operación es construirlo y, una vez que esté construido y operativo, venderlo a un inversor de perfil más patrimonial, esos que buscan un riesgo menor en la operación, pero que quieres una estabilidad a largo plazo para que sea con el activo, ¿no? Entonces, Jorge, ¿en qué situación estamos? Vale, nosotros el suelo lo tenemos comprado ya al 100%, y lo que se hará es un traspaso de ese suelo a la sociedad SPV, la sociedad de vehículo, digamos, que es la que va a desarrollar el proyecto con ese cascarón, digamos, ¿no?, después de adquirir el suelo comprado por nosotros. A partir de ahí, lo que ya tenemos es, desde hace ya pues, 2 o 3 meses, he presentado el proyecto en el Ayuntamiento de Móstoles para licencia,
y la previsión es, los arquitectos ahora ya están trabajando en el proyecto de ejecución, pero con ese proyecto básico presentado esperamos tener la licencia a finales de octubre, seguramente, principios de noviembre, a lo mejor sí se retrasará, pero intentaremos que sea lo antes posible dentro del mes de octubre. De tal manera que incluso con ese proyecto de ejecución y sin haber todavía obtenido la licencia, que como digo, pues nos queda poco ya, pediremos ofertas a constructoras con ese proyecto de ejecución. Ya tenemos realizado el estudio geotécnico, hemos visto que el terreno es realmente bueno, solamente hay 2 metros y pico de tierras blandas que habría que levantar para cimentar, con lo cual los arquitectos nos han dicho que es el mejor terreno que nos podíamos haber encontrado, con lo cual pues estupendo para el campo de cimentación y estructura, están también con ello. Por lo tanto, como digo, a partir de ahí ya la idea sería, una vez obtenida la licencia, cerrar el contrato con el comprador que tenemos interesado. De momento no tenemos nada firmado en firme, lo que tenemos es varias ofertas. Esta con este comprador institucional, pues digamos que con este es el que tenemos más avanzadas las negociaciones. Pero como digo, pues no estamos preocupados en absoluto en ese sentido, porque en el caso de que al final, por alguna razón, este comprador no se llevara a buen puerto, tendríamos otros muchos interesados que están en la compra de este tipo de producto, una vez terminado, llave en mano. Todo esto que estábamos comentando respecto al estudio de mercado, cómo está la situación de este sector de residencia de estudiantes en España, en definitiva, nos da suficiente seguridad, y así lo hemos constatado con las conversaciones con diferentes compradores interesados, de que esto pues no habrá ningún tipo de problema. Y ese comprador, en teoría te compraría el activo llave en mano, ¿no? Comprar el activo llave en mano, terminado, una vez efectivamente termine la obra, a finales del año 2027. Estamos hablando, redondeando, digamos, 2 años de trabajo, desde lo que queda ahora, estos 4 meses hasta finalizar este año, más 2 años más, todo el año 26 y todo el año 27, para terminar la obra y entregar a finales del año 27. ¿Vale? Y de tal manera que en enero del 2028 ya el comprador, ya el activo se traspasa totalmente, y ellos, conjunto con su operador, pues lógicamente explotan el edificio. Nosotros saldríamos ahí. Eso es. Gracias, Jorge. Yo creo que por aclarar también el tema de cómo se estructura la operación, ¿no? Que sí que hemos visto que hay varias preguntas sobre el tema. Como bien ha dicho Jorge, ellos compraron el suelo hace tiempo, ¿vale? Un suelo en el que han generado muchísimo valor porque otras cosas, pues levantaron cargas, no tenía el uso necesario para hacer residencia de estudiantes. Entonces ellos, bueno, ahora han querido poner en valor ese trabajo hecho, ¿vale? Y el acuerdo que hemos conseguido llegar con ellos, es decir, que nosotros somos los inversores de Urbanitae, van a ser 100% accionistas en un primer instante de la SPV que compre el suelo a un precio pactado que está por debajo de mercado. Además de ese precio, hemos dejado una parte retenida de 950.000 euros a éxito de la operación. A éxito de la operación es una vez los inversores de Urbanitae hayan hecho ese retorno del 15%, ¿vale? Y adicionalmente, un poco para buscar ese alineamiento de intereses, que ya sabéis que para nosotros siempre es la clave, ¿vale? Tener buenos proyectos, buenos sponsors y sponsors completamente alineados, pues hemos fijado con ellos un esquema de reconocimiento de equity en base a los hitos principales o los riesgos principales que presenta este proyecto, ¿no? Que uno es la licencia, ¿vale? Que nosotros ya hemos a través de nuestro proveedor de diligence, pues hemos estado hablando con el ayuntamiento, ¿vale? Y efectivamente nos confirman esos plazos, ¿vale? Nosotros hemos sido más conservadores y estamos asumiendo diciembre, enero, ¿vale? Aunque, como comenta Jorge, ellos creen firmemente que la licencia va a estar antes. La financiación bancaria. Aquí la financiación bancaria, no se puede avanzar más a día de hoy con la financiación bancaria, porque los bancos lo que quieren es, para poder avanzar en sus procesos de análisis, es que esté la estructura de capital cerrada, ¿vale? Y para ello necesitamos entregarle un poco quién van a ser
los inversores de esta SPV, aunque por las conversaciones previas que han tenido, que si queréis comentar un poco, Jorge, cómo está este punto y por la tipología de producto que es, no debería haber ningún problema en poder ser financiado, ¿vale? Luego, el tercer punto es un presupuesto de construcción cerrado en línea al plan de negocio, ¿vale? Aquí nosotros hemos realizado una diligence muy extensa con Alma Consulting, que efectivamente pues refleja un poco, valida el presupuesto estimado por Nero, ¿no? Que aquí, y luego el tercer punto, y ahora Jorge matiza todos los puntos que quieras, es efectivamente la firma de ese contrato de llave en mano, ¿no? O sea que yo creo que esto al final puede parecer que no alinea mucho al promotor, pero para nosotros el alineamiento es claro, ¿no? Porque al final, oye, pues tiene mucho que recuperar y tiene mucho que ganar, ¿no? Y está muy alineado y muy focalizado en los hitos que tiene que conseguir, ¿no? Entonces, para nosotros, oye, eso yo creo que nos da mucho confort. Sí, continuando con lo que decías, efectivamente, y reforzando el comentario respecto a la financiación de la obra, ya hemos tenido varias reuniones de acercamiento con diversos bancos, pues 5 o 6 de los principales que hay ahora mismo en España, que están realmente ya activos en este sector del living, especialmente residencias de estudiantes, son conocedores de la buena rentabilidad y los buenos resultados que están dando este tipo de productos. Con lo cual, pues están interesados en la financiación y realmente pues, es ahora, a partir de septiembre, antes, por supuesto, de que tengamos la licencia, es cuando continuaremos con esas conversaciones para avanzar ya en las aprobaciones iniciales que necesitan ellos en sus equipos de riesgos. Con lo cual, no vemos ahí ningún tipo de problema. Para ellos lo importante siempre es que la suma de la cantidad que financian ellos para la construcción, junto con el equity que se aporta, junto con además con los anticipos que realiza el comprador final, este inversor comprador institucional, bueno, pues al final la ecuación salga y al final se cubran la totalidad de los gastos del proyecto. Ese es su principal requerimiento, junto con el conocimiento, lógicamente, cuando ya esté firmado el contrato de compraventa con el comprador, el inversor, y también, bueno, de conocer también costes de construcción. Por eso decía que a final de mes, cuando tengamos el proyecto de ejecución, iniciaremos también el concurso de licitación, digamos, con un buen puñado de constructoras, de las principales de este país, que son las más solventes, para avanzar también en ese punto y darle confort también al banco. Por terminar un poco de explicar, y tenemos que vernos rápido porque ya llevamos 20 minutos, la estructura es, oye, en un inicio, esa sociedad, ¿vale? Será 100%, 80%, perdón, participada por inversores de Urbanitae a través de una sociedad vehículo, ¿vale? Como casi todos los proyectos, ¿vale? Y luego habrá una serie de coinversores también que acompañarán en el equity de esa sociedad, pues para complementar los 5 millones que nosotros podemos invertir, ¿vale? Y de tal manera que una vez, oye, pues se vayan desbloqueando esos hitos que hemos comentado, pues se le vaya reconociendo un equity a Nero, en este caso, como gestor en la operación, de tal manera que la foto final sea un 80% inversores de Urbanitae y coinversores externos, ¿vale? Y un 20% sea Nero, ¿no? A partir de ahí hay un retorno preferente para los inversores coinversores, inversores de Urbanitae del 15%, ¿vale? Una vez haya hecho ese 15% retorno, Nero podrá, como prima de éxito, podrá recuperar 950.000 euros de la parte del precio del suelo retenido, ¿vale? Y luego hará un catch-up hasta llegar al 15% de su rentabilidad y a partir de ahí el promote fee se distribuirá en un 60% para inversores de Urbanitae y coinversores y un 40% para Nero.
Sí, eso está explicado un poco en el documento. Si quieres, Luis, vamos con preguntas inicialmente del canal de Telegram y luego vamos a las que nos vais haciendo ya por el Sí. canal de... Pues vamos con que hay bastantes, todas las que no podamos responder porque no hay tiempo en esta sesión, bueno, las respondemos por escrito. Voy con la primera. ¿Qué ocurre si el proyecto, por la razón que sea, no se llevara a cabo? Por quiebra de la empresa o cualquier situación que hace que el proyecto no se lleve a cabo. Bueno, a ver, esta es una pregunta muy genérica, ¿vale? O sea, ya sabéis que la promoción inmobiliaria pues implica ciertos riesgos, ¿vale? Nosotros desde Urbanitae siempre intentamos mitigarlos al máximo y que el binomio rentabilidad-riesgo sea el mayor posible, pero bueno, en el caso de que hibren a quiebra, al final hay que tener en cuenta que nosotros somos propietarios de un suelo, ¿vale? Que tiene un valor de tasación bastante superior al que estamos comprando, ¿no? Entonces, habrá que ver, ¿no? O sea, no preveemos que pueda haber... No, hay que recordar que vamos con sociedades vehículo, cuyo único activo es el suelo inicialmente. Entonces, al final eso no tiene que quebrar porque no tiene actividad económica, no tiene ingresos y gastos. Es simplemente un proyecto de financiación, con lo cual la posibilidad de que quiebre, estas empresas pueden quebrar si tienen otros negocios que generan pérdidas. Esto no va a generar pérdidas porque va a generar actividad económica. Lo que va a hacer es construir una promoción hasta el momento de su puesta en marcha, que es cuando ya se produce la liquidación. Entonces, no es un escenario que se contemple porque una promoción inmobiliaria, cuando tienes una sociedad de vehículo, es exclusivamente del activo que vas a desarrollar. Una pregunta. Se indica en el proyecto que hay un comprador interesado. ¿El precio que se utiliza en el escenario optimista ya se ha comentado dado por válido por el potencial comprador o es simplemente una valoración de mercado? No, efectivamente, es un precio en línea con el que ha dado el comprador. De hecho, comprador, si cumplen ciertos requisitos, pues puede ser más agresivo incluso en el precio, pero bueno, nosotros por ser conservadores no hemos usado ese precio que estamos dando es un precio que nos ha pasado ya ese comprador y por tanto estamos... Sí, y que también para mayor confort, o sea, no es, como comentaba Jorge, pues ha habido en un proceso que han llevado a cabo, ha habido varios interesados, ¿vale? Y todos nos confirman que este proyecto es muy interesante para este tipo de compradores y todos más o menos en el precio marcado, ¿vale? ¿Se ha firmado algún documento de futura compra con el comprador interesado? Si es así, ¿hay algún tipo de penalización si esa compra no se lleva a ese efecto? No, de momento, como contábamos, todavía no se ha firmado nada en firme, entre otras cosas porque estamos esperando también a nosotros tener ese cap table cerrado para poder potencialmente avanzar con este inversor interesado, ¿vale? ¿Puedes explicar, por favor, el punto del equity del gestor? Por un lado, indica que el solar es suyo, pero a la vez el dinero es para comprarlo. Se le compra al gestor con ese 35% de descuento. En caso de que así sea, una vez tiene el dinero de la compra del solar, el equity que tiene hasta alcanzar la licencia es de 0 euros. ¿No? Efectivamente, bueno, es la estructura que ya hemos explicado, ¿vale? Yo creo que la pregunta ya está respondida y por no volver a repetirlo y retrasar, que hay bastantes preguntas. Continúo con la siguiente. ¿En qué momento desembolsa el comprador ese 11% de fondos que le corresponde adelantar para la financiación del proyecto? Jorge, si quieres contesta, te dejo a ti. Bueno, de los anticipos, perdón, vamos a cobrar un tercio, se cobrará a la hora de la firma del contrato de compraventa cuando esté la licencia, lo que estábamos comentando, y los 2 tercios restantes se cobran al 50% de la obra. Vale. Aquí, ligado con este punto, y seguramente responda a muchos de los puntos que tenemos en las preguntas, en cuanto al apalancamiento en la financiación, hemos sido conservadores, ¿vale? Y oye, creemos que hay más upside, ¿no? Para que el banco pueda darnos algo más de financiación, ¿no? Lo que supondrá que podamos recuperar parte del capital invertido, pero por un motivo de prudencia no lo estamos teniendo en cuenta. Es compleja la estructura de este proyecto, TIR preferente al inversor, reparto favorable al promotor a partir de altos TIR. Para facilitar el entendimiento, ¿se puede hacer una tabla con varios escenarios para entender mejor el reparto de inversores y promotor o cualquier otra idea? Bueno, ya hemos explicado cómo funciona la estructura, ¿vale? Pero bueno, si hace falta alguna mayor aclaración, pues prepararemos, por supuesto, esa tabla. Bueno, esto ya lo hemos contestado. ¿El comprador institucional tiene ya un contrato vinculante? Bueno, ya lo hemos contestado. ¿Cuál es el estado actual de la licencia de obra y plazos previstos de concesión? ¿Se dispone ya un presupuesto de construcción cerrado con una constructora a precio fijo? ¿Existe seguro decenal u otra cobertura de riesgos constructivos?
¿Te parece, Jorge? Sí, 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 sí. Habrá un seguro decenal porque es uno de los requerimientos que nos piden los inversores institucionales. Aunque no es Sí. obligatorio, según la legislación española, según la Ley de Ordenación de la Edificación, es aplicable exclusivamente para edificios de viviendas. En este caso es un edificio terciario, de tipo hospedaje. Pero en cualquier caso existirá un seguro decenal. Realmente al que le va a afectar es al fondo comprador, lógicamente. No a nosotros ni a los Hay una inversores. duda recurrente. Si ya tenemos el precio de construcción cerrado, no. Hay un precio basado en un proyecto básico. Como dice Jorge, el proyecto de ejecución en este momento está en precio trabajándose los arquitectos con él. El proyecto básico suele permitir hacer una buena indicación de presupuesto y aparte del presupuesto que ya ha hecho Nero, nosotros hemos encargado por nuestra parte de due diligence a una empresa de Bastante, sí, sí, prestigio, se llama Alpar Consulting, que ha validado el que ha coste. validado ese presupuesto. Con lo cual, riesgo absoluto, o sea, riesgo existe, pero tenemos que estar acotado y precisamente lo que intentamos es evitar que haya esas desviaciones con un análisis muy exhaustivo de los números que tenemos a partir del proyecto básico. Vale, luego pasa una pregunta. ¿Quiénes son los inversores que aportan 2,8 millones y en qué condiciones entran? Bueno, serán inversores, probablemente family offices o gente que pueda contactar en directo con Nero para participar, pero al final tenemos que completar el ticket de inversión. Vale. ¿Qué compromisos concretos asume Nero, dado que su aportación es vía reconocimiento por hitos? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿vale? Son los 4 hitos que hemos comentado. ¿Qué probabilidad estima de que el plazo se extienda más allá del Q1 2028? ¿Existe posibilidad de transmitir participaciones en un mercado secundario si necesito liquidez? Por responder por partes y por empezar por el final. No, la pregunta es que de momento el mercado secundario no está habilitado, ¿vale? Y en principio no debemos de contar con él. Y luego la primera, que es los plazos, pues es un riesgo, ¿vale? Evidentemente que haya un desvío en cuanto a plazos de la obra. Insistimos, esto nosotros lo hemos corroborado con Almar Consulting, con el proveedor, y oye, nos parece bien o sea, nos dan el visto bueno a esos plazos de obra, ¿vale? Por el tipo de obra que hay que hacer. Y luego aquí, pues muchos de los fondos interesados, pues sí que ponen precios. Oye, si el activo se entrega más tarde, evidentemente no son precios tan atractivos, ¿vale? Pero bueno, creemos que también son lo suficientemente atractivos como para que la operación sea atractiva, valga la redundancia, ¿vale? Bueno, ¿qué comisión exacta se aplica a Urbanita en este proyecto? Pues con todos nuestros proyectos de equity, la comisión de Urbanita es un 6,5% de los 5 millones de euros que levantamos a través de... Y luego preguntan si hay otros gastos que pueden afectar al retorno neto del inversor. Recordad que la comisión de Urbanitae es bruta, o sea que cuando nosotros damos rentabilidades, hablamos ya después de descontar la comisión de Urbanitae. Eso es. O sea, el plan de negocio que siempre se hace en Urbanitae es teniendo en cuenta todos aquellos gastos que pueden afectar, ¿no? Incluyendo impuestos sociales. Todos aquellos gastos previstos, ¿no? Porque ya sabéis que luego puede haber imprevistos por cualquier tipo, pero bueno, incluyendo impuestos sociedades. Hablando de impuestos sociedades, aquí hay una posible palanca que es la venta de la sociedad, ¿no? Ya sabéis que la venta de la sociedad fiscalmente puede tener un menor impacto, ¿vale? Y en principio los intereses y las conversaciones mantenidas con estos fondos interesados, pues muchos de ellos plantean compras de sociedad, ¿no? O sea que ahí podría haber una cierta mejora, aunque repetimos, nosotros en nuestras estimaciones siempre ponemos una venta de activo con el impacto al 100% del 25% de impuestos sociales. Vale, luego me preguntan ya aquí a través del canal de Zoom. Hay una pregunta básicamente por el de skin the game de Nero. Aunque Nero nos está vendiendo el suelo por debajo del 35%, por debajo del valor de tasación, que ya es una buena prueba de apuesta por la operación como está. Si estábamos cómodos con esa estructura en el cual puede llegar a pasar que Nero no cobre nada si no se cumplen los objetivos del proyecto. Sí. Efectivamente, o sea, si no se cumplen los objetivos del proyecto, el proyecto va pues o no sale, o sea, va mucho peor de lo que estimamos siendo conservadores, pues puede llegar a dar el caso. Pero queremos que no, y Nero sobre todo cree que no y está muy convencido de que no, por eso está tan alineado con este esquema de retribuciones. Adicionalmente, el futuro comprador
también va a poner mucho inciso en que Nero, bueno, pues esté durante todo el proyecto, porque básicamente ellos van a ser los promotores del proyecto, ¿vale? Ya sabéis que en Urbanita nuestros inversores actuamos de un perfil muy pasivo, pero en el día a día el encargado y responsable, ¿no? de realizar toda esta obra y que se ejecute de una manera correcta va a ser Nero, tanto por nuestra parte, con la firma de contratos de gestión, ¿no? Y como por la parte del comprador final, pues que en su contrato de compraventa futura pues meterá también este tipo de cláusulas. Preguntan el precio medio mensual por cama, que yo creo que eso está en el dossier, ¿no? En la información. Está en el dossier. Aquí. Y si es un precio comparable firmado con otros en Móstoles y en municipios comparables. Jorge, eso sí que lo tenemos Sí, claro, sí, ¿no? estamos en un precio totalmente de mercado actual. Estamos en torno a los 104.000 euros por cama de venta, digamos. Sí, Entre 100 y 104, andaba por ahí la cifra. Y estamos justo, ese es el precio de Es, mercado. es un precio. de venta al comprador y de precio Precio de venta al comprador final. y el Vale, precio luego él tendrá sus alquileres que están en torno a entre 800 y 850 euros, masiva, recordar sus que no es precios. una cama, es una habitación. Es una habitación que tiene su cama, su Sí, mesa de hay trabajo. distintos tipos de habitaciones, ¿no? Que son, Sí, que pero La son mayoría son estudios dobles. estudios, la mayoría estudios, y luego tenemos unos estudios premium, digamos, un poco más grandes, ¿no? Y luego hay, digamos, habitaciones, por supuesto, las adaptadas, que obliga la normativa, y, digamos, estudios dobles también. Efectivamente, hay otro número, creo que son 10 unidades, que son estudios dobles, ¿eh? O sea, estudiantes, cada uno con su habitación independiente, que comparten, digamos, el aseo y la Y pequeña cocina. los planos aparecen en la información que les publicamos en Urbanita, que puede consultar. En la desinversión nos preguntan si el perfil de comprador interesado, que es un fondo internacional, una SOCIMI, una aseguradora, ¿qué sería el perfil genérico de comprador de esto? Es un Jorge. fondo de inversión internacional en real estate. Vale. Sí, pero podría haber otros interesados. O sea, Pero otros para tenemos, efectivamente, hay de todo. de todo. Nos preguntan sobre el retorno perfecto del 15%, es decir, que si ese reparto, esa condición se blinda en estatutos, efectivamente, es una parte del Claro. acuerdo que se firma con el promotor, en el cual él no va a cobrar nada si no alcanzamos ese 15 de TIR. Los plazos, si se pueden extender, pues siempre los plazos se puede extender. Si la obra se complica o si la licencia tardará más de lo previsto, bien, pero nuestro escenario central es que el 28 de 3 meses vamos con suficiente holgura como para que se cumpla. Pero Eso insisto, es. esto es inversión inmobiliaria Y cada retraso, evidentemente, penaliza en la TIR. O sea, al y final, está muy ya motivado el sabes que promotor. la TIR es un cálculo de rentabilidad que tiene muy en cuenta el tiempo. Entonces, evidentemente, si nos vamos más allá del plazo establecido, pues la TIR se verá afectada, claro. Sí, muy bien. Preguntan si hay un comprador, negociaciones avanzadas con algún comprador, si da una oferta vinculante o un interés no vinculante, es una Esto ya lo oferta. hemos, sí, ya lo hemos comentado, ¿vale? Y al final aquí hay que tener en cuenta que estos compradores o sea, no compran un activo estabilizado y por lo tanto no, pues los yields, ¿no? Los precios euro, porque un precio euro por cama en Madrid para una residencia estudiante en 104.000 euros es súper barato, ¿vale? Pero aquí hay que tener en cuenta que esto no es un producto estabilizado, ¿vale? Que al final el inversor más core, por así decirlo, más patrimonialista, va a querer tener una estabilización, ¿vale? Y ahí sí que puede ser más agresivo en el pricing. Nosotros, respecto al business plan que hemos contrastado junto al broker, las ofertas llegan por encima de yields por encima del 7, ¿vale? Si el business plan sería desarrollar, meter a un operador y estabilizar, evidentemente el precio de compra sería mucho más alto, ¿no? Porque los inversores también, nosotros estamos asumiendo ese riesgo de poner en marcha el activo, claro. Bueno, nos preguntan alguno que conoce menos si las rentabilidades se pagan con periodicidad. No, aquí en principio el escenario central es que se pague todo al final, Eso en es, la como venta no del activo. hay, como no hay flujos de caja más allá de la venta, hay un potencial recap de los bancos, pero que no contamos con ello, o sea que no. Si nos preocupa que el plazo de la licencia se demore, hemos hecho due diligence, creemos que no, que va a estar. No, creemos que no. Aparte, bueno, nuestro equipo, el equipo de Almar, ha estado en el ayuntamiento, ¿vale? Y tenemos confort, ¿no? De que se pueda de esas fechas.
Vale. Luego Urbanitae, ¿cuánto es de Urbanitae? Urbanitae ya sabéis que como tal no podemos invertir en los proyectos que publicamos, ¿vale? Ya sabéis que estamos regulados por ciertas entidades que nos marcan un poco lo que podemos y no podemos hacer. Nos preguntan cómo es que el banco entra en la operación si no está vendido el proyecto todavía. Bueno, el banco no necesita que el proyecto esté vendido si confía en el proyecto. O sea, no es necesario que haya un comprador final. Lo que sí es necesario es que el proyecto sea solvente. No es lo mismo que en residencial de lujo, donde sí que te busco un comprador más especulativo. En este caso no es así. ¿Existen muchas empresas en el mercado de compra y gestión de este tipo de activos? Pues cada vez más. Es un proactivo que está mucho en el foco de muchos fondos, que lo ven como un activo muy interesante. No. Han desplazado muchísimo el clásico Build to Rent a esta clase de activos. Total. Y hay un importante número de compañías interesadas por Total. Yo creo la que dinámica del mercado. Residencia de estudiantes, todo lo que es living, flex living y residencia de estudiantes ahora mismo es el tipo de activo, tipo de activo que está buscando todo inversor, ¿no? Tanto core como value add, pues precisamente por eso, por los fundamentales de mercado que hay en España. ¿Se puede invertir con una cantidad de X y luego aumentar a lo largo del tiempo? No, las operaciones se financian de una vez y eso no se puede hacer. Y luego nos piden, por terminar, que expliquemos otra vez el 15% del retorno. Lo que estamos diciendo es que una vez que el proyecto esté vendido y se han atendido todos los gastos que han incurrido en ese proyecto, en la caja libre se destinará inicialmente a retribuir a los inversores de Urbanitae hasta que alcancen un 15% inversores de de TIR. Urbanitae con inversores, un 15% de TIR. Luego el promotor cobrará el 20% del equity al que se le habrá tomado. Bueno, primero cobrará esos 950.000 euros que se le han retenido en el precio para buscar un mayor alineamiento con ellos y luego, pues cobrará hasta llegar a ese 15% y a partir de ahí un 60% del exceso se irá para inversores de Urbanitae y coinversores y un 40% del exceso pues irá a Nero, ¿no? Que es pues, un honorario a éxito. Nos preguntan finalmente que si hablamos de garantías del proyecto. Recordad que es un proyecto de equity, no de deuda. Los proyectos de deuda necesitan garantías porque no somos titulares del activo. En el proyecto de equity nosotros seremos los propietarios del suelo y de la residencia. Que hay mejor garantía que ser el titular del activo al que estás financiando, ¿no? Entonces no necesitamos ese tipo de garantías. Básicamente la estructura es distinta. Es equity, somos propietarios del suelo y por tanto cuanto más caro se venda, pues más ganaremos en la operación. Jorge, no sé si quieres concluir ya con animando a los inversores a invertir, darles un poco tu pincelada final de por qué crees que este es un proyecto seguro y atractivo. No, un poco como resumen de lo que hemos estado comentando, efectivamente, pues las garantías que tiene la operación inmobiliaria, con el suelo comprado, con la licencia en marcha del ayuntamiento, muy alineado y muy deseoso de que se ponga en marcha esta zona de Móstoles. Un producto realmente con mucha demanda en el mercado, en los inversores, lo hemos comentado varias veces, con una oferta que realmente todavía es muy baja y que existe un gap muy grande entre la oferta de este tipo de producto y la demanda, y un proyecto realmente que hemos escogido pues seguramente a los mejores arquitectos que existen en el mercado ahora mismo, con experiencia en hotelero y en experiencia en residencias de estudiantes. Hemos visitado algunas de ellas y realmente pues creo que hemos conseguido hacer un producto muy atractivo, con lo cual entendemos que será exitoso junto con el interés que ya nos han manifestado varios bancos para financiar la obra, con lo cual mucho ánimo a todos porque realmente es un proyecto en el que se va a ganar dinero con seguridad. Muy bien, eso es lo que también pensamos nosotros, por eso lo hemos sacado a la financiación. Gracias Luis Maura por el trabajo hecho, gracias Jorge, enhorabuena. Y recordar, se abre mañana a las 4 de la tarde, mañana 10 de septiembre. El plazo son 28-32 meses, el plazo de ejecución. Y es un proyecto de plusvalías de equity, ¿vale? Donde no hay una rentabilidad garantizada, si bien, como siempre, como hemos insistido realmente, continuamente, hemos puesto un 15% de TIR mínima para nuestros inversores antes de que el inversor cobre. TIR quiere decir inversión, retorno anual, es decir, si vamos a 3 años, sería el 45%, en torno al 45%, ¿vale? Pues muchas gracias a todos. Gracias, y Jorge. animaros por estar conectados con fondos a partir de las 4 de la tarde se abre el proyecto. Luego. Un abrazo. Gracias. Vale, adiós.